Estamos en vivo. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Como ustedes podrán ver en mi letrero, soy el día de hoy el representante de los cumpleañeros, porque justamente hoy hace un año, en medio de la incertidumbre de qué hacemos, para dónde nos vamos, cómo damos clase, cómo nos encontramos con los estudiantes, qué podemos seguir haciendo, es que pues nos dimos a la tarea de crear este espacio de la ENA antes del coronavirus y después del coronavirus. Y hoy justamente pues no podíamos celebrarlo de otra manera que teniendo con nosotros en este ciclo de repensar la teoría antropológica desde el encierro, desde el confinamiento, pues a una colega que primero fue compañera de licenciatura y después pues nos fuimos cruzando en el camino, ¿no? Ya después Karina leerá con detalle el itinerario intelectual y académico de Adriana, pero nos encontramos aquí, nos encontramos allá, después voló a la UAM y después regresa a la academia ya como profesora de tiempo completo y después nos involucramos en algunas cosas padrísimas, pero siempre con un corazón extraordinario y celebramos este primer aniversario de la ENA CDC, pues como no podría ser de otra manera, con la queridísima Adriana Guzmán, que hoy nos invitará pues a repensar la teoría antropológica, en este caso el estructuralismo, desde el arte. Un tema nada sencillo que tiene una serie de implicaciones teóricas, metodológicas, epistemológicas muy sofisticadas y pues que de otra manera no podríamos entender si no es en estos cursos de tercer semestre de la licenciatura de etnología, donde ilustres profesores han pasado abriendo este campo, reconstruyendo la forma de entender la etnología desde el estructuralismo y también justo decirlo, que durante un tiempo cuando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia no existió la licenciatura de etnología, esta se reabrió justamente gracias al ímpetu de profesores que lo hicieron reclamando una parte importante para el ejercicio de la etnología desde la teoría y el pensamiento estructuralista. Profesores encabezados por Jesús Jáuregui, quien afortunadamente sigue fecundo, fértil, animando debates, construyendo escuelas de pensamiento, dirigiendo tesis, acompañándonos a muchos. Y pues hoy lo traemos en el corazón y en el pensamiento a Jesús, porque de una u otra manera, Adriana y muchos otros y muchas otras repensamos el estructuralismo y lo empezamos a deletrear justo caminando con Jesús. Pero me estoy adelantando muchísimo. Yo estoy muy contento por este primer aniversario y le pediré a Karina que nos presente formalmente a Adriana Guzmán. Y Adriana, desde donde estés, bueno, desde donde estoy hasta donde estés, te abrazo con todo mi cariño y mi gratitud por estar con nosotros. Karina, por favor. Muchas gracias, Carlos. También gracias por este espacio. Me dio mucho gusto revisar el gran currículum de la doctora Guzmán y bueno, voy a presentarles un poco, porque la verdad es que su trabajo creo que es imposible de resumir. Entonces, bueno, Adriana Guzmán es bailarina, doctora en ciencias antropológicas, profesora investigadora de tiempo completo de la licenciatura de etnología de la ENA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, egresada con mención honorífica y recomendación para publicación de tesis de la licenciatura de etnología, donde se especializó en estudios sobre el ámbito de lo ritual y la danza, así como en el complejo cultural del Gran Nayar. Durante este recorrido trabajó como investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y colaboró en cursos, seminarios y proyectos de investigación. Obtuvo la medalla al mérito universitario por la maestría en el posgrado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se doctoró en la misma universidad con una investigación que se centra en la antropología del cuerpo, del gesto y del arte, con la que también obtuvo la medalla al mérito universitario. Es bailarina profesional de danza contemporánea y flamenca. Se ha presentado con diversos grupos en los foros más importantes de México. Ha realizado estudios sobre técnica y análisis de la danza en París 8
así como de semiótica del arte en la Universidad de Bolonia, lugares en los que también colaboró como bailarina. Ha participado como coreógrafa y bailarina en diversos montajes multidisciplinarios, presentaciones de libros, montajes interdisciplinarios y festivales. Actualmente combina su labor académica con la artística, llevando a cabo investigaciones y exposiciones orales escénicas. Es miembro del Seminario de Estudios del Performance y del Seminario de Investigación Antropológica El Círculo de la Roma del INA. Parte sustantiva de su trabajo ha consistido en la realización de seminarios, cursos, talleres, coloquios, congresos y grupos de trabajo en los que reúne investigadores y estudiantes de diversas instituciones nacionales y extranjeras, en los que se promueve y difunde la discusión de los temas propios de su especialización. Y bueno, sin más por el momento, los dejo con la doctora Adriana Guzmán. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por tus palabras, Carlos. Celebro muchísimo el esfuerzo que han hecho los compañeros para elaborar todo este trabajo de la página ACDC, antes de coronavirus, después de coronavirus, para que no se interprete de otra manera. Agradezco muchísimo la invitación a participar ahora y me da mucho gusto que se haya abierto la oportunidad de hablar de las teorías antropológicas, que pues son una herramienta indispensable para elaborar nuestros trabajos y pues para pensar la antropología, por supuesto, pero también todo lo que elaboramos, ¿no? Y bueno, sin más dilación, por el tiempo, me voy a concentrar en lo que he preparado para hoy. Les voy a compartir una pantalla. Espero que... se adelantó. Espero que ahí la estén viendo bien, ¿no? Vamos a revisar la teoría estructuralista, pero desde el arte. Lo primero que hay que comentar es que la antropología investigue el arte, por raro que hoy nos parezca, y sobre todo en México, no es una novedad, ¿no? Desde los primeros pasos de la antropología, la disciplina ha estado trabajando con objetos y manifestaciones artísticas, muchas de las cuales se llevan a los museos, y desde ahí hay todo un gran desarrollo de la antropología, ¿no? Esto es todo un periplo larguísimo, súper interesante, que no me voy a entretener en él hoy. Si hay oportunidad, cualquier otro día lo comentamos. Pero bueno, les quería comentar cómo el arte ha estado desde siempre presente en la antropología. Aquí les puse de manera muy general las escuelas antropológicas y los lugares y las propuestas que han estado trabajando el arte antropológico y la antropología del arte, que no necesariamente es lo mismo. Pero bueno, esto nada más para señalar que trabajos antropológicos sobre arte son realmente muchos y con propuestas muy jugosas y muy completas. Lo siguiente que quiero comentar es que el estructuralismo no es uno. Hay varias escuelas estructuralistas. Tenemos la escuela holandesa, aquí les puse algunos de sus principales representantes. Tenemos también la escuela eslava, igual escribí aquí algunos de sus principales exponentes. Está también la escuela estructuralista inglesa. Tenemos incluso, bueno, está por supuesto la francesa. Aquí me voy a detener un poquito más porque, bueno, estos autores, si bien no son considerados completamente dentro de las propuestas estructuralistas, es impensable el estructuralismo sin aportes de estos autores. Por supuesto, la antropología estructuralista está centrada en Lévi-Strauss, pero pues no son los únicos. Aquí les puse algunos que han sido considerados estructuralistas o postestructuralistas. Tampoco me voy a meter ahorita en toda esta discusión, nada más comentar que hay muchísimos exponentes
del estructuralismo, que son en realidad varios estructuralismos, ¿no? Incluso otro tipo de propuestas, ¿no? Que están por ahí quizá un poco sueltas, pero que inciden en el pensamiento estructuralista de manera importante. Vemos que también hay arte que ha sido considerado como una manifestación estructuralista y, por supuesto, cualquier cantidad de desarrollos posteriores, ¿no? Aunque ciertamente todas estas propuestas confluyen en la escuela francesa, que es desde donde se vuelve el boom, digamos, del estructuralismo, que es una de las rupturas epistémicas fuertes del siglo XX, una de las más intensas dentro de la trayectoria del pensamiento occidental, pero también con repercusiones a todo el orbe, porque bueno, siempre es importante tener en mente con qué están dialogando las teorías cuando se gestan, sobre todo en las ciencias sociales que están pues en medio de los querellas de los seres humanos. Y bueno, es importante recordar que el estructuralismo está dialogando con todo el cambio pues absoluto que acontece después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, si todo el mundo está cambiando, pues no es difícil suponer que está cambiando también el pensamiento, y el estructuralismo pues es parte de todo ese cambio que también es importante saber, se gesta de manera importante dentro de la antropología, pero logra abarcar pues las ciencias sociales y las humanidades. Y es un referente pues para mucho de lo que se está haciendo hoy en día, si no es que todo, en la medida en que como genera un cambio epistémico importante, pues hoy en día es impensable la comprensión de lo que está aconteciendo sin tener más o menos claro qué fue lo que sucedió con el estructuralismo. Bien, en la medida en que todo se concentra en la escuela francesa y que el máximo exponente de la antropología estructuralista francesa es Lévi-Strauss, me voy a concentrar en la obra de este etnólogo francés. Y bueno, hay que señalar que el arte es uno de los temas ampliamente trabajados por Lévi-Strauss, aunque curiosamente es de los que menos se retoman en las exégesis que se han hecho de este autor. Comentarios sobre el arte aparecen en prácticamente todas sus obras. Es increíble, pues, ¿no? La presencia del arte en el pensamiento de Lévi-Strauss. Y, bueno, en sus cerca de 30 libros y cientos de artículos, hasta donde ha sido posible descubrir, tiene, bueno, 3 libros, las entrevistas que le hace Charbonnier, La Vía de las Máscaras, que puede tener una lectura claramente artística, y este libro de Mirar, Escuchar, Leer, que también puede tener una lectura claramente artística, y bueno, pues alrededor de 35 artículos, más casi los que se vayan apareciendo en el camino. Entonces, bueno, el arte realmente es algo a lo que le dedica muchísima atención Lévi-Strauss, tanto como al parentesco y más que al totemismo o cosas por el estilo, ¿no? Aunque finalmente sí, el grueso de su obra está realmente centrado en los mitos, pero los mitos, como veremos, están vinculados con el arte. Bien, vamos a ver primero los objetivos principales de la teoría estructuralista. Bajo la premisa de que las leyes lógico-racionales del espíritu humano determinan toda la producción cultural y social del hombre, Lévi-Strauss señala que la antropología deberá replantearse sus objetivos y propone que en términos generales son 3: determinar los universales de la cultura, analizar el funcionamiento lógico del espíritu humano y establecer las estructuras lógicas del espíritu humano. Hay que aclarar, porque luego hay muchos tipos de traducciones o confusiones, que
Espíritu humano para Lévi-Strauss es todo aquello que nos hace humanos. Entiéndase aquí emociones, pensamientos, sentimientos, cuerpo, mente, percepción, es decir, todo aquello que nos hace humanos, y esto es súper importante tenerlo claro para tener una comprensión realmente profunda de su obra. Como resulta prácticamente evidente después de lo que acabamos de comentar, pues el objeto de estudio del estructuralismo es la estructura inconsciente del espíritu humano. ¿Cómo logra llegar a comprender, elaborar, desarrollar estos tres objetivos del estructuralismo? Es posible a partir del análisis de la dimensión inconsciente. ¿Qué entiende por la dimensión inconsciente? Pues para explicar esto podemos recuperar aquella diferencia que proviene de la lingüística estructural, que es la diferencia entre lengua y habla. Mientras el habla es aquello perteneciente a los datos empíricos, lo que todos hacemos todos los días, la lengua es la estructura que posibilita el habla. Es lo que hace que todos hablemos, los que hablamos español, hablemos español y entendamos el español, pero es una estructura que no tenemos presente, incluso muchas veces desconocemos, y que sin embargo está ahí y posibilita que hablemos español y que nos entendamos en español. Entonces, bueno, esta estructura inconsciente, esta dimensión inconsciente, hay que entenderla en esos términos. Y es importante porque a veces pensamos el inconsciente en términos de lo que el psicoanálisis nos ha enseñado, que es como aquel espacio o dimensión humana en donde guardamos recuerdos que no salen fácilmente a la conciencia, que tenemos incluso reprimidos. Hay que entender que el inconsciente para Lévi-Strauss es algo distinto. Es esta dimensión a la que no es que tengamos guardados una bola de cosas, de secretos, de traumas, sino es dimensión, este universo humano en donde están las estructuras. Lévi-Strauss mismo dice que es algo así, está vacío, pues es algo así como un estómago por el que pasan los elementos del mundo y ahí digamos que adquieren un ordenamiento. El inconsciente es entonces un proceso ordenador. La dimensión inconsciente, al analizar la dimensión inconsciente, o es en la dimensión inconsciente donde se encuentra el sistema. El sistema se refiere a las relaciones en la medida en que uno de sus principios es que los elementos, los datos empíricos, no tienen valor por sí mismos, ni tienen significación por sí mismos, sino en la medida en que están en relación con otros datos. Por eso es la importancia del sistema para el estructuralismo, porque es ahí donde se ven las relaciones y las leyes o reglas que rigen estas relaciones. Descubrir el sistema nos permitirá llegar a la estructura. La estructura se entiende como el universo de relaciones que unen a los elementos que la componen. Las estructuras son sistemas de relaciones invariantes respecto de ciertas transformaciones. Por ende, el estructuralismo estudia sistemas de transformaciones. Ahorita explico qué es lo de sistemas de transformaciones, pero me interesa aclarar que esto que está aquí es el corazón de la teoría estructuralista. La idea de inconsciente, la comprensión del sistema de la estructura y de los sistemas de transformaciones, ese es el corazón de la teoría estructuralista. Hay, por supuesto, otra serie de conceptos, ideas, categorías,
trabajos metodológicos, en fin, que son de complejidad considerable, que son los que nos permiten llegar a la comprensión de todo esto, pero digamos, el corazón del estructuralismo es este, y en la medida en que nosotros logremos trabajar con claridad con estas, algunos dicen que son categorías, otros dicen que son conceptos, es como podremos tener un trabajo, una comprensión del estructuralismo. Bien, inconsciente, sistema, estructura y sistemas de transformaciones, esas son nuestras claves, nuestro corazón del estructuralismo. Los sistemas de transformaciones es interrelación de estructuras regidas por un mismo sistema o una estructura cuyos sistemas se presentan con modificaciones homólogas, inversamente simétricas, de oposición. Aquí es importante dejar claro que en el estructuralismo hay que diferenciar entre dualidad, las entidades están separadas, y dualismo, las entidades están intrínsecamente relacionadas. Y en el estructuralismo, las oposiciones son dualismos, es decir, entidades intrínsecamente relacionadas. Debido a lo anterior, ¿no? Debido a que los sistemas de transformaciones son interrelación de estructuras, esto tiene una doble relación. La cuestión es inaccesible en la observación de un sistema aislado, solo se revela en el estudio de las transformaciones del mismo. La idea de sistemas de transformaciones tiene que ver con esta idea de relaciones, ¿no? Que tenemos que tener al menos dos entidades que están relacionadas, por lo menos dos, pero normalmente más de dos que están relacionadas. Y por eso es que necesitamos estar trabajando, por ejemplo, con dos o más estructuras para poder comprenderlas. Este mismo principio hace que la cohesión de estas estructuras sea inaccesible en la observación de un sistema aislado, y solo podemos entenderlas a partir de las transformaciones del mismo. Es este doble juego del sistema de transformaciones el que determina la importancia del mismo, la importancia de la idea de sistemas de transformaciones. Y bueno, debido a que los sistemas de transformaciones, las estructuras y el sistema y el inconsciente son inaccesibles a la simple observación, es la construcción de modelos la vía que hace posible aprender justamente la estructura, el sistema, los sistemas de transformaciones. Los modelos son creaciones del investigador, eso hay que tenerlo muy claro. El sistema y la estructura están en las cosas que estudiamos, pero no las podemos descubrir a simple vista. Los modelos son inventos del investigador para poder llegar a encontrar el sistema y la estructura. El modelo debe ser construido de tal manera que su funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos observados, pero sin salirse, sin tener en cuenta algo que sea extrínseco a los hechos observados. En consecuencia, el mejor modelo es aquel que, siendo el más simple, responde a la doble condición de no utilizar otros hechos fuera de los considerados y de dar cuenta de todos. Bien, ahora vamos a desarrollar los objetivos, los 3 objetivos del estructuralismo, y los vamos a ver en relación con el arte. Si se acuerdan, el primero de ellos es determinar los universales de la cultura. A partir del ensayo sobre el don de Marcel Mauss, Lévi-Strauss establece que toda sociedad está regida por la ley de intercambio, es decir, la necesidad de dar, recibir y devolver. Y establece a partir de ello como universales el que toda sociedad intercambia, es decir, da, recibe y devuelve, mujeres,
bienes y servicios y mensajes. Y en todos ellos el arte está presente, sobre todo en términos de mensaje, pero también en términos de mujeres y bienes y servicios. Bien, el segundo objetivo, si recuerdan, es analizar el funcionamiento lógico del espíritu humano. Eso lo hace, como ya veíamos, tras analizar sistemas de transformaciones. Aquí presento uno de los distintos sistemas de transformaciones que estudia Lévi-Strauss. En este caso es el sistema de transformaciones del pensamiento que Lévi-Strauss establece que está creado por dos maneras en las que se desarrolla el pensamiento: la lógica de lo concreto y la lógica científica. La lógica de lo concreto, las dos características principales de la lógica de lo concreto es que postula un determinismo global e integral y está guiada por la percepción a partir de la lógica de las cualidades sensibles. En contraposición, la lógica científica trabaja por niveles y está guiada por los conceptos, lo que hace que su pensamiento lógico siempre persiga lo inteligible. Estos dos modos de pensamiento son dos maneras en las que el pensamiento conoce el mundo, que van, además, tienen las mismas características, pero van, digamos, como en sentidos contrarios. Mientras la lógica de lo concreto va de la percepción de las cualidades sensibles a la creación de conceptos, la lógica científica va de la creación de conceptos a la comprensión de las cualidades sensibles. Ahora bien, ¿por qué recupero el sistema de transformaciones del pensamiento? Porque Lévi-Strauss establece que el arte está a mitad de camino entre la lógica de lo concreto y la lógica científica. Si ya vimos las características de lo uno y lo otro, la lógica de lo concreto y la lógica científica, el arte comparte cualidades de ambas. En el arte, el conocimiento del todo precede al de las partes, es decir, tiene también un determinismo global e integral, renuncia a las dimensiones sensibles en aras de la adquisición de dimensiones inteligibles, es decir, se guía también por niveles y conceptos como lo hace la lógica científica. Pongo aquí un caso específico que es el de las artes plásticas en particular, que dice: con medios artesanales confecciona un objeto material como sería lo propio de la lógica de lo concreto, que es al mismo tiempo objeto de conocimiento como sería lo propio de la lógica científica. Es necesario entonces descubrir los sistemas de transformaciones de las artes para poder continuar trabajando dentro de las mismas propuestas que ha planteado el estructuralismo. Aquí es importante recordar que lo que se ha denominado artes ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo y del espacio dentro de Occidente mismo, y no se diga fuera de Occidente. Aquí les pongo rápidamente un ejemplo, ¿no? En la antigüedad y la Edad Media, las artes superiores eran arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza, y las artes menores eran gastronomía, perfumería y artesanía. Esto nada más para darnos una idea de que lo que ha sido denominado arte ha variado muchísimo. Durante un poco en la antigüedad y en la Edad Media se enseñaba lo que se denominaba trivium y quadrivium, que eran las 7 artes liberales. No me quiero entretener mucho en esto, que es como meterse a otra historia fascinante, pero ahorita si me entretengo demasiado en esto, nos vamos a salir de camino. Solamente aquí les puse el trivium y el quadrivium, que eran las artes liberales.
Hasta el siglo XVIII se populariza el término bellas artes, que incluye danza, escultura, música, pintura, poesía y elocuencia. Es hasta el siglo XIX que hay diversos cambios y se consideran 6 artes: danza, teatro, música, artes plásticas, arquitectura y literatura. Después se agregan el cine y la fotografía, y en el siglo XX se agrega el cómic, los videojuegos y el origami. Es decir, la noción de artes es variadísima. Aquí agrego un comentario. Todo este tipo de artes como herrería, peletería, plomería, textiles, joyería, etcétera, de repente se consideran como arte a partir del producto terminado. Y esto es importante tenerlo en mente porque va a ser algo que Lévi-Strauss va a considerar al pensar el arte. Bien, seguimos entonces teniendo que descubrir los sistemas de transformaciones de las artes, y lo vamos a hacer, como propone el estructuralismo, a partir de la creación de modelos. Lévi-Strauss crea entonces el modelo para las artes plásticas, donde intenta tener en cuenta no el producto terminado nada más, y no lo que ciertas convenciones han determinado que es arte. El modelo que elabora Lévi-Strauss permite ubicar a las artes sin depender de las formas o prejuicios, si se quiere, con los que Occidente ha establecido lo que es el arte. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ya les decía desde un principio que hay que tener presente con qué están dialogando las teorías antropológicas al momento en el que son formuladas. Y como todos ustedes saben, durante mucho tiempo había ciertos criterios como belleza, originalidad, buen gusto, genialidad, que eran las que primaban en la definición de aquello que podía ser considerado como arte. Pero esos criterios tienden a ser definidos bajo parámetros absolutamente occidentales. Entonces, bueno, Lévi-Strauss crea un modelo en donde, como ya lo señalaba a nivel teórico, pueda dar cuenta de todos los hechos observados, pero sin tener que salirse de los hechos de los que pretende dar cuenta. Lévi-Strauss plantea entonces que toda forma de arte lleva consigo 3 aspectos y se distingue de los otros aspectos por su relativa dosificación. Estos 3 aspectos están funcionalmente ligados. Cuando lo que prima es la ocasión, es decir, el modelo, es decir, el proyecto, cuando lo que prima es la ejecución, es decir, la materia, es decir, la técnica y la forma de trabajarla, y cuando lo que prima es la destinación o destino o la utilización que se le va a dar al producto. En la ocasión o el modelo es más o menos tanto como decir, hago lo que se me antoja y el objetivo es crear una obra de arte, y eso está principalmente, aunque no únicamente, relacionado con las artes de Occidente. Cuando prima la ejecución, la materia y la técnica determinan lo que puedo hacer, y el objetivo no es crear una obra de arte. La obra resulta artística y lo vemos primordialmente, aunque no únicamente, en las llamadas artes primitivas. Y cuando lo que prima es el destino, el uso que se le va a dar al objeto, es algo así como decir, necesito algo, por lo tanto lo elaboro, y está relacionado primordialmente, aunque no únicamente, con las artes utilitarias.
Si ustedes se fijan aquí, entonces no tenemos que considerar que si es bello, que si hay determinados criterios para determinar lo que es arte o no, sino en la medida en que vemos que comparten estos tres aspectos, la ocasión, la ejecución y el destino, vemos que están jugando dentro de lo que puede comprenderse como producciones de artes plásticas en todo el mundo a lo largo del tiempo y del espacio. Para seguir elaborando nuestros sistemas de transformaciones, hay que ver con qué más se relacionan. Lo que nos dice Lévi-Strauss es: ciencia y artes plásticas no pertenecen a un mismo sistema de transformaciones, porque las ciencias, específicamente las ciencias duras, trabajan a escala real por intermedio de la invención de un oficio, mientras que las artes plásticas, tras haberlas comprendido con el modelo que ha realizado y que acabamos de ver, se observa que trabajan a escala reducida, teniendo como fin una imagen homóloga al objeto. Las ciencias duras trabajan sobre todo, aunque no únicamente, a través de la metonimia, es decir, sustituyen un efecto por su causa, mientras que las artes plásticas trabajan sobre todo, aunque no únicamente, a partir de procesos metafóricos, es decir, sustituyen un ser por otro, lo que nos decía aquí arriba. Crean una imagen, un objeto homólogo al objeto del cual están haciendo la obra. Las ciencias duras, para conocer un objeto real, lo descomponen en partes. La resistencia que opone al conocimiento se supera dividiéndolo, mientras que las artes plásticas tienen el proceso inverso a la división en partes. Es decir, al haber reducido la obra cuantitativamente al momento de hacer esta imagen homóloga del objeto, parece que se ha simplificado cualitativamente. Entonces, en vez de dividir el problema en partes para conocerlo, hace una reducción o una simplificación cualitativa que nos permite el conocimiento del todo y las partes al mismo tiempo. Bien. También observa que lo que nosotros hemos considerado como artes no necesariamente pertenecen a un mismo sistema de transformaciones. Por ejemplo, música, poesía, artes plásticas no forman parte del mismo sistema de transformaciones. Una pequeña diferencia que podemos anotar aquí es que la música emite mensajes por pocos, pero es comprendida por todos, mientras que la poesía puede ser elaborada por todos porque el lenguaje es común. Aquí tenemos una diferencia por la cual la música y la poesía no forman parte de un mismo sistema de transformaciones. La música y las artes plásticas tampoco forman parte de un sistema de transformaciones, debido a que los sonidos musicales son culturalmente inventados, mientras que los colores están en la naturaleza. En la música, su construcción corresponde a un modo de la cultura, mientras que en las artes plásticas, su construcción corresponde a un modo de la materia. La música organiza intelectualmente mediante las propiedades físicas una cultura que tenía presente como organización sensible,
mientras que las artes plásticas organizan intelectualmente, mediante la cultura, una naturaleza que tenía presente como organización sensible. La música va de la percepción intelectual a la sensible, mientras que las artes plásticas van de la percepción sensible a la intelectual. La música es primordialmente metafórica, mientras que las artes plásticas son primordialmente metonímicas. Y aquí algo interesante, pero la música y los mitos sí pertenecen a un mismo sistema de transformaciones. La relación que hay entre mitos y música y lo que los hace pertenecer a un mismo sistema de transformaciones es que ambos hacen intervenir estructuras mentalmente comunes. Además, trascienden el plano del lenguaje articulado, pero requieren de la dimensión temporal, lo cual a la vez suprimen. Y ambos, mitos y música, presentan un doble continuo entre lo interno y lo externo. Lo externo se refiere a acontecimientos reales y limitados donde el mito escoge los que quiere y la música escoge las notas que quiere, pero es doblemente cultural, puesto que las notas mismas ya son culturales. Lo mismo que su distribución, por ejemplo, en una escala. Y por interno se refiere a que mitos y música involucran tanto lo psicofisiológico como lo neuropsíquico. Aquí se ve la estructura del mito, que es también la estructura de, por ejemplo, una sinfonía musical. Tienen 3 dimensiones, que es la diacrónica, la sincrónica y la acrónica, en la medida en que, como dijimos, requieren de la dimensión temporal misma que a la vez suprimen. Este es la estructura de los mitos, que es también la estructura de la música, de tal manera que mitos y música pertenecen a un mismo sistema de transformaciones. Bien, esa es la manera en la que desarrolla la forma, el funcionamiento de las estructuras lógicas del espíritu humano. Y el tercer objetivo del estructuralismo, dijimos que es establecer las estructuras lógicas del espíritu humano. Y para ello podemos hablar de lo que Lévi-Strauss entiende como experiencia estética. Lévi-Strauss dice que en toda creación artística, el acontecimiento, los datos, las eventualidades, no es más que un modo de la contingencia, cuya integración, percibida como necesaria a una estructura, engendra la emoción estética. Esto es importante porque lo que nos está planteando aquí es que las creaciones artísticas logran un equilibrio entre estructura y acontecimiento, lo cual en muy raras ocasiones, si no es que prácticamente nunca, sucede. Esto le permite señalar que las obras artísticas son un modelo reducido. Un modelo reducido es una totalidad que sacrifica cualidades sensibles en aras de la adquisición de cualidades inteligibles. Esto nos da la posibilidad de tener lo inteligible y lo sensible al mismo tiempo. El modelo reducido también presenta el todo y las partes
al mismo tiempo. El hecho de que se hayan sacrificado cualidades sensibles en aras de la adquisición de cualidades inteligibles posibilita una inversión en el proceso de conocimiento. Tenemos entonces la unión de lo inteligible y lo sensible y la presentación del todo y las partes al mismo tiempo, más lo que ya vimos, el equilibrio entre estructura y acontecimiento. Esto es para Lévi-Strauss un modelo reducido. Aquella obra humana que logra integrar lo inteligible y lo sensible, el todo y las partes y el equilibrio entre estructura y acontecimiento. Ese es un modelo reducido para Lévi-Strauss. Y la experiencia estética es posible cuando el espíritu humano está frente a una estructura igual a la suya. Me regreso en esto que es importante. La experiencia estética es cuando el espíritu humano está, que es una totalidad, el espíritu humano, que es una totalidad, está frente a otra totalidad, es decir, un modelo reducido. Es ahí cuando, dice Lévi-Strauss, se da la experiencia estética. Es el encuentro de dos totalidades, el espíritu humano y la obra de arte. Esto nos permite comprender la visión estética del ser humano de Lévi-Strauss. Esto nos permite establecer que Lévi-Strauss tiene una visión estética del ser humano. Si la experiencia estética es posible cuando la estructura inconsciente del espíritu humano se enfrenta a una estructura igual a la suya, es decir, una obra de arte, lo que nos está diciendo Lévi-Strauss es que el inconsciente humano es como una obra de arte. Aquí debo aclarar que entonces para Lévi-Strauss obra de arte no es lo que necesariamente hemos entendido como obra de arte, es decir, pintura, escultura, música, artes plásticas. Obra de arte es un modelo reducido. Cualquier producto humano que logre estas tres características es una obra de arte para Lévi-Strauss. Claramente, los mitos son una obra de arte para Lévi-Strauss. Y podríamos decir, y esto debo aclarar que ya es la lectura que yo hago de Lévi-Strauss. Hasta aquí todo lo que les he dicho es, digamos, tratando de entender al propio Lévi-Strauss. De aquí en adelante es una lectura que yo hago de la obra de Lévi-Strauss, por lo tanto, cualquier barbaridad no hay que achacársela a Lévi-Strauss, sino a mí misma. El estructuralismo levi-straussiano opera con procedimientos tanto de la lógica de lo concreto como de la lógica científica, y sus resultados tienen las mismas características que los modelos reducidos. Me explico. El estructuralismo levi-straussiano parte de lo sensible, los datos etnográficos, los acontecimientos, y lo hace como la lógica de lo concreto. Enseguida lleva a cabo un primer ordenamiento etnológico para dar cuenta del sistema, lo que permitirá encontrar la estructura a partir de sistemas de transformaciones, es decir, el corazón
de la teoría estructuralista, es decir, como la lógica científica. Estos dos pasos los realiza a partir de modelos mismos que sacrifican datos sensibles, pero brindan la posibilidad de su inteligibilidad. Posteriormente llega a generalidades antropológicas con lo que presenta el todo y las partes, y finalmente plantea, a la manera de la lógica de lo concreto, una visión integral del inconsciente, el todo al que le son intrínsecas las partes, el modelo que será necesariamente, pues todo modelo lo es por definición, un equilibrio entre la estructura y el acontecimiento. Aquí se ve entonces cómo, con herramientas de la lógica de lo concreto y de la lógica científica, crea modelos reducidos. Son modelos reducidos porque integran lo sensible y lo inteligible, el todo y las partes, y la estructura y el acontecimiento. Se observa entonces que las obras artísticas y los modelos elaborados por el estructuralismo tienen las mismas características. Estas tres que he mencionado, lo sensible y lo inteligible, el todo y las partes, y el equilibrio entre estructura y acontecimiento. Lévi-Strauss tiene entonces un conocimiento estético del inconsciente. Al buscar la estructura inconsciente del espíritu humano, lo hace a la manera del arte, pero también lo inconsciente es un objeto de arte, un todo que entrega el placer vivido en contacto con la parte escogida, o sea, cualquier obra humana. Así podemos decir que el estructuralismo es un modo de percepción estética del inconsciente o el discurso de lo inteligible contenido en la percepción estética. Vemos entonces cómo, si utilizamos las mismas nociones que ha elaborado el estructuralismo, si recuperamos el corazón del estructuralismo y procedemos como el estructuralismo mismo lo hace, podemos entender otra manera de pensar el arte, podemos plantearlo a partir de la comprensión del modelo reducido, y cualquier obra humana que cumpla con estas características puede ser entendida como arte, puede generar experiencia estética, y el estructuralismo mismo tendría la capacidad de generar experiencia estética. Podríamos decir entonces que el espíritu humano es un modelo reducido de una realidad desconocida. Bien, sé que ha sido un boom de cosas. Espero haber mostrado de manera sintética cómo el estructuralismo puede ser presentado a partir del arte, y la manera en la que, tras mi lectura, utilizando las mismas herramientas del estructuralismo, podríamos tener una comprensión distinta del arte y del estructuralismo mismo. Hasta aquí cierro con la presentación, esperando que con las preguntas podamos aclarar cualquier duda, o que me den la posibilidad de explicar con detalle algo que no haya abordado bien o de manera completa. Pues muchas gracias, Adriana. Hay algunos comentarios ahorita que nos leerán, pero básicamente son felicitaciones, etcétera. Entonces pedimos a la gente que está conectada que pregunte, tus alumnos del semestre pasado o de otros alumnos, quienes se inscribieron al extraordinario de estructuralismo, que pregunten de una vez lo que les vas a preguntar, etcétera.
yo tengo ahí un par de comentarios que me gustaría mucho como exponer y compartir. Y sé que Blanca y Karina eventualmente también podrán tener, pero la pregunta concreta es si en tu lectura de Levi-Strauss también se podría decir que hay una existencia de algo así como arte ritual, que muchos colegas en los últimos años, y no demasiados, pues han intentado trabajar a nivel como de etnografía o de diálogo con el postestructuralismo, etcétera. Y particularmente pienso en algunos trabajos en los cuales se piensa que en efecto también el especialista ritual, haciendo determinadas manipulaciones, maquetas del mundo, sistemas de ofrendas, etcétera, también hacen modelos reducidos del mundo o del cosmos o del cuerpo del enfermo en papel recortado, en fin, sobre otras cosas para poder incidir en el mundo mismo. Es decir, lo que queda de lado, bueno, lo que queda más bien de frente siempre presente es esta idea de trabajar con un tipo de modelo reducido, que para Levi-Strauss no es un tema menor, como lo pudiste tú recalcar muchísimo, y que, insisto, tal vez sería como dos preguntas. Uno, ¿podemos hablar de arte ritual tal cual en esta lectura? Y una segunda pregunta en la que sí me gustaría mucho que pudieras explayarte un poco. A mí sí me queda dando vueltas en la cabeza esta idea tan particular de que mito y música sí comparten un mismo sistema de transformaciones, lo cual no es nada sencillo, es decir, es fácil decirlo, demostrarlo es más complejo, pero la forma como tú lo fuiste abordando me parece que deja muchísimos puntos muy interesantes de contacto en varios sentidos, porque uno pensaría que en efecto pertenecen tal vez a sistemas de transformación distintos, a códigos completamente distintos, pero el que puedan compartir un mismo sistema de transformaciones, a mí me parece que es un asunto como para seguirlo pensando. Y más en una antropología como la nuestra, por ejemplo en México, donde pues, son temas particularmente recurrentes. Mucha gente trabaja mitos y recupera, etcétera, muchas veces con poco cuidado de dar cuenta del sistema de transformaciones, pero también mucha gente trabaja con música tradicional, música popular, en más de un sentido, a veces sin ver que está trabajando con un esquema que si le permitiera extenderse un poco más en su campo de análisis, encontraría diálogos más fecundos. Es decir, ahora, entre otras cosas, entiendo otra vez Jesús Jauregui el tema del mariachi, por ejemplo, entre otros, entre muchísimos otros, o lo que ustedes trabajaron en su tiempo en el Nayar con la música, o Carlo Bonfiglioli con música que no es música en la Trahumara y que más bien está en un código de transformaciones bien específico. Eso es lo que me deja así como con la cabeza partida de tu intervención. Me gustaría mucho escuchar qué piensas. Sí, claro, y gracias por preguntar porque eso me permite pues profundizar en la explicación, ¿no? Te voy a contestar primero la segunda pregunta y luego la primera, porque me va a permitir contestar la segunda, me va a dar más campo de acción para contestar la primera. Sí, justamente recordando lo que pues aquí presenté como el corazón del estructuralismo, lo que hay que tener claro es que Levi-Strauss está trabajando con la dimensión inconsciente. Entonces, si la música se expresa en sonidos y los mitos se expresan en palabras y demás, eso es del orden de lo empírico. Y a Levi-Strauss lo que le interesa es lo inconsciente. Por eso, esta cuestión de elaborar modelos para poder dar con la estructura, ¿no? El modelo que nos presenta Levi-Strauss, que sería la estructura tanto de los mitos como de la música, lo que nos dice es que es la misma. De acuerdo
al tipo de relaciones que tienen, comparten tanto la dimensión de aquellas relaciones que son de sucesión, como la dimensión de aquellas relaciones que son de sustitución, como la necesidad de haber tenido la totalidad para que aquello pueda tener sentido. Si yo no tengo la totalidad, no puedo saber hasta dónde llegan mis reglas de sucesión y hasta dónde llegan mis reglas de sustitución. Por eso necesito la totalidad. Pero una vez que la tengo, la debo suprimir para entonces justamente poder tener el todo y las partes al mismo tiempo. Dicho de otra manera, mi modelo, tanto de las músicas como de los mitos, es la diacronía, es decir, las relaciones de sucesión, la sincronía, es decir, las relaciones de sustitución, y la acronía, la dimensión temporal en la que se desenvuelven tanto una pieza musical como un mito, pero después esa dimensión temporal la tengo que suprimir para poder tener la totalidad. No sé si acaso logré explicarme un poco mejor. Tenemos entonces sincronía, diacronía y acronía, que tienen que estar presentes, pues, porque son la estructura, tanto de los mitos como de la música. Y solo los mitos y la música tienen esa estructura. Cualquier lenguaje tiene sincronía y diacronía, o sintagma y paradigma, como se quiera. Otro tipo de narraciones no pueden suprimir la dimensión temporal, por lo tanto no pueden tener la acronía. En fin, en palabras de Lévi-Strauss, tanto los mitos como la música, y solo los mitos y la música, tienen la misma estructura. Eso es lo que le permite plantear, o gracias a esto es que él considera que ambos pertenecen a un mismo sistema de transformación. Okay. Ambos, además, se convierten en modelos reducidos, porque cumplen con estos, digamos, 3 requisitos, si lo queremos plantear así: la unión de lo sensible con lo inteligible, la posibilidad de presentar el todo y las partes, y la posibilidad de ser estructura y acontecimiento al mismo tiempo. ¿Sí? En este sentido, y si partimos de la premisa de Lévi-Strauss de que las obras de arte son aquellos que cumplen estos 3 requisitos, toda aquella obra humana que cumpla con estos 3 requisitos puede ser considerada arte. Con esto termino de responder a la primera pregunta, pero también estoy empezando a responder, perdón, termino de responder a la segunda pregunta, pero estoy empezando a responder la primera. Es decir, toda aquella creación humana que cumpla con estos 3 requisitos, entre comillas requisitos, puede ser considerada un modelo reducido. No habría entonces algo así como un arte ritual. El ritual es arte. ¿Sí me explico? Eso es un poco distinto a los planteamientos que se han hecho actualmente, que han buscado, por ejemplo, si el arte contemporáneo, decir contemporáneo es decir cualquier cosa, ¿no? O sea, sí. Si el arte actual... Es una convención. Sí. Exacto. Si el arte actual puede ser considerado ritual o no, o sea, hay que diferenciar entre el planteamiento de Lévi-Strauss y estas otras expresiones que han señalado
que si el arte actual puede ser considerado como ritual u otro tipo de aproximaciones, ¿no? Restrinjo, digamos, la respuesta a lo que, a términos de propio Lévi-Strauss, en este caso en particular que estamos viendo el estructuralismo, pues, ¿no? No sé si logré explicarme bien, sintetizo rápidamente. Mitos y música pertenecen a un mismo sistema de transformaciones porque tienen la misma estructura. Y toda aquella manifestación humana que logre cumplir con la posibilidad de unir lo sensible y lo inteligible, el todo y las partes, y la estructura y el acontecimiento, es un modelo reducido y puede ser pensado como una obra de arte. Y en ese sentido, los rituales que logran eso son una obra de arte. No es que exista arte ritual, sino que el ritual es una obra de arte. Espero haber explicado bien. No, y seguimos debatiendo. Adelante, Blanca, o Karina, no sé quién. Bueno, yo solamente ya lo introducías ahorita, pero bueno, gracias por la charla de hoy. Yo me quedo pensando en, bueno, como antropóloga nos presentas este marco teórico que es bastante complejo y que compartes con los estudiantes de la ENA o en otros espacios, pero tú también eres artista, tú también eres bailarina. Entonces, ¿en qué sentido también tu experiencia como artista te sirve para entender este marco teórico y en este caso el concepto de arte que nos presentas el día de hoy a partir de la obra de Lévi-Strauss? Gracias por la pregunta también, porque sí me permite abordar otras tantas cuestiones. Sí, definitivamente, digamos, el estructuralismo ayuda a reflexionar profundamente sobre el arte y también nos permite percatarnos las distintas dimensiones en las que se desenvuelve el arte. El estructuralismo nos permite dar cuenta de algunas de esas dimensiones, ciertamente no todas, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? El estructuralismo está pensado justamente para dar cuenta de estas estructuras inconscientes y de toda esta dimensión, y por supuesto que también está presente en la danza, en mi caso, ¿no? Que me lo preguntas directamente, en la danza, y eventualmente hasta uno puede vislumbrar destellos de la misma en la propia práctica. Pero también es cierto que en la práctica misma se ve cómo hace falta algo más que el estructuralismo para poder seguir pensando la danza. Y está muy bien, digamos, el estructuralismo es una propuesta muy bien elaborada para aquello para lo que se propone, que son estas estructuras inconscientes y demás. Y eso también permite señalar que pues no existen panteorías, ¿no? Así, la teoría omnipoderosa que puede dar cuenta de todo eso no existe. Y de ahí la importancia también de conocer y trabajar las distintas teorías antropológicas y celebrar nuevamente el esfuerzo que están haciendo ustedes, porque unas teorías nos sirven para pensar una cosa y otras teorías nos sirven para pensar otra, ¿no? Entonces, sí, el estructuralismo sin duda sirve para pensar la danza y pensar mi trabajo dancístico, una parte de él. Y hacen falta otras propuestas para pensar otra parte de él, pero ciertamente interrelacionadas. Uno no excluye a la otra. Claro, de acuerdo. Además, dentro del mundo de la danza hay una gran cantidad de estilos, historias, técnicas, entonces algunas cosas de la danza tal vez puedan ser explicadas y muchas otras pues quedan fuera, y además que van surgiendo nuevos tipos de danza, ¿no? Ahora la danza contemporánea, el ballet neoclásico y muchas otras cosas. Sí, más bien, digamos, lo pensaría no, por ponerlo de alguna manera, como lo viejo y lo nuevo, ¿no? Sino más bien de acuerdo a niveles, ¿no? Es decir, hay un nivel que el estructuralismo permite explicar y hay otro nivel que el estructuralismo no te permite explicar, pues porque no está hecho para eso,
Más bien lo pensaría así, ¿no? Sí, Porque me parece que aún las manifestaciones recientes tienen una parte estructural que puedes reflexionar con el estructuralismo y tienen otra parte, no una, sino varias otras partes en las que tienes que echar mano de otro tipo de herramientas para poderlas explicar. perfecto. Karina, no sé si quieras avanzar con los comentarios del público. Sí, claro. Guillermo Verduzco nos dice, súper interesante, ha resultado la ponencia, gracias. Laura Vaca, interesante y muy clara la ponencia. Felicidades, maestra Adriana Guzmán. Y hay una pregunta aquí de Iván Ramírez que dice, ¿por qué la música puede ser entendida por todos y la poesía no? No, la diferencia es que ambas pueden ser entendidas por todos. Nada más que la poesía la pueden hacer todos, porque todos tenemos el lenguaje, pero la música no la podemos hacer todos. Esa es la diferencia, ¿sí? Tanto la música como la poesía pueden ser entendidas por todos, pero la poesía la podemos hacer todos, pero la música no la podemos hacer todos. Esa es más bien la diferencia. Pues esa era la única pregunta que había aquí en el chat, pero Roja Bender nos dice, qué buena ponencia, saludos a la ponente. Eliseo nos dice que está bien. Iván Ramírez también nos dice, excelente presentación, profesora. Patti LZ dice, gracias por retroalimentarnos con tan excelente ponencia. Y Miguel Vázquez nos dice, gracias por la aclaración sobre el espíritu humano, Adriana. Yo tengo otra duda ahí, y es, digo, aunque no está presente, digamos, y no es el espíritu de la charla, pues un poco también tu lectura sobre cómo en su momento la antropología, de la mano del estructuralismo, encontró un diálogo tan fecundo y que en la ENA tuvo su momento, después pasó, con el psicoanálisis. Es decir, digo, yo soy de una generación anterior a la tuya, no, bueno, en fin, creo que yo entré un año después, no me acuerdo, pero yo me acuerdo de Raimundo Mier dando una optativa de psicoanálisis y etnología. Y me acuerdo del seminario de François Batant sobre Lacan. Lacan 1, Lacan 2, Lacan 3, Lacan 4, ¿no? Que era casi como Marx del 1 al 8 que había en los años 60, 70. El colega Francisco de la Peña, que igual fue a Francia y regresó y trabajó mucho, mucho esa línea. Y no solamente ellos, pues muchos otros más. Que insisto, en su momento la ENA pues tenía ese diálogo, que creo que hoy está un poco como en retirada. Pero, aunque insisto, no es lo que te pedimos que prepararas o lo que nos sugeriste preparar, ¿tú cómo lo lees ahí? ¿Cómo se nos dio esto? ¿Y qué tanto pudiéramos seguir apelando a su actualidad? Bueno, digamos que el estructuralismo no es la primera escuela antropológica que dialoga con psicología, psiquiatría, psicoanálisis, ¿no? O sea, con las ciencias sí, ¿no? Muchos otros, ¿no? Trataron de encontrar por ahí, por la psicología, trataron de encontrar explicaciones o ayudarse a elaborar explicaciones, ¿no? Digamos que sabemos que la antropología tiene como esta riqueza de que siempre está echando mano de pues lo que tiene, ¿no? Alrededor, ¿no? La biología, la psicología, las matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que a mí me parece pues rico de la antropología, ¿no? Este hábito de estar siempre buscando por dónde más puede enriquecerse, ¿no? Me parece que sí, que es también el boom, ¿no? Relativamente cercano, bueno, ni tan relativamente cercano, ¿no? Hay
un nuevo despunte del psicoanálisis cuando está el despunte del estructuralismo, ¿no? Primero fueron las aportaciones de Freud, pero luego con las de Lacan hay como todo un florecimiento del psicoanálisis, y Lévi-Strauss mismo dialoga en un momento de su obra, no siempre, en un momento de su obra dialoga con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues me parece que justo en la ENA y en otros espacios de México, pues se recibió este diálogo y se empezó a trabajar ampliamente. Fue muchísimo más fuerte, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En Argentina sí estaban vuelto locos, y si aquí había 4 seminarios de Lacan, ahí había 80, y Lacan y Lévi-Strauss, y Lacan con Lévi-Strauss, y Lacan sin Lévi-Strauss, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, fue parte como el boom, y los distintos países y las distintas desarrollos antropológicos en el mundo lo recibieron de distinta manera, ¿no? Me parece que bajó el boom del psicoanálisis un poco antes que del tiempo en el que bajó el boom del estructuralismo, ¿no? Pues son estos recorridos que se van generando. Me parece que además, pues lo que sucede siempre, ¿no? Lo que más sobresale es lo que más se critica. Y el estructuralismo fue así durante un tiempo golpeado, así como estuvo de moda y fue el boom y todo el mundo hacía estructuralismo durante un tiempo. Luego vino la época en la que todo el mundo lo criticaba y todo el mundo hablaba mal de él y todo el mundo lo tachaba, en fin, ¿no? Y eso generó como cierto disgusto, sobre todo en las generaciones posteriores que no conocen realmente bien ni el estructuralismo, ni las críticas al estructuralismo, ni de dónde vienen y tal. Eso generó como un cierto disgusto que se pegó con el psicoanálisis, puesto que hicieron boom juntos, y entonces hoy hay una suerte así como de, ay no, ni el estructuralismo ni el psicoanálisis, ¿no? He escuchado a un montón de gente que dice algo así como, ya están superados, ¿no? Esta idea que se tiene así como si, no sé, las propuestas bien elaboradas del pensamiento simplemente se superaran, ¿no? O sea, por supuesto que ya no estamos en la época de moda del estructuralismo, pero eso no quiere decir que ni el estructuralismo ni el psicoanálisis no sigan teniendo cosas valiosas que aportar, ¿no? Yo veo más o menos como un poquito pues esa serie de acontecimientos, me atrevería a decir, que nunca van solos, van relacionados con una bola de cosas, ¿no? Pero un poco por ahí creo que ha sido como desapego que se ha tenido del estructuralismo, y por ahí juntito del psicoanálisis, ¿no? Y eso habrá que juntarlo también con todas las propuestas del postestructuralismo que le dieron durísimo al psicoanálisis también, ¿no? En fin, entonces está pues toda esa concatenación de situaciones, ¿no? Gracias, un poco ligando con esto, sí, no, ligando con esto pensaba que, pues bueno, bien o mal tenemos en la ENA, al menos en la licenciatura de Etnología y en Antropología Social, cursos específicamente sobre estructuralismo. Tú te encargas en la licenciatura de Etnología de este curso en tercer semestre, y bueno, tenemos todo un conjunto de materias sobre teoría antropológica. Y parte de estas charlas pues tienen que ver con eso, ¿no? Con una demanda también de los estudiantes que ahorita en pandemia pues se han sentido como flojos en materia de, bueno, prácticamente en todas sus materias, pero la teoría antropológica ha sido particularmente difícil transmitirla como docentes, así de forma virtual. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarte un poco tu experiencia en general sobre la enseñanza o transmisión del estructuralismo, de todas estas ideas, y en particular este último año, ¿cómo te ha ido en trabajar con tus estudiantes? Sí creo que habría que verlo como en una, ahora sí, otra vez insistiendo, ¿no? En un contexto más amplio, ¿no? De
de un tiempo para acá hay como una suerte de rechazo a la teoría, ¿no? Hay un, no, teoría no. Pareciera que todo el boom de las grandes teorías, esto que se ha denominado la caída de los grandes paradigmas, ¿no? Y todo esto, y luego como las metralletas de crítica que le dieron a todas las teorías, en general, así, a todas las teorías y a darle duro y tal, se junta con cuestiones como políticas, ¿no? Y el resultado ha sido que hay como una suerte de desprecio a la teoría. Lo importante es el dato empírico. Y hay como una exacerbación del valor del dato empírico y la gran mayoría de los trabajos son como de tal rincón y de tal otro rincón y de tal otro rincón, ¿no? O sea, como cosas súper locales. Nadie quiere tener el más mínimo intento de hacer una como generalización, ¿no? O sea, como que es el valor de lo particular y el terror a lo general y mucho más a las teorías. Y peor tantito a aquellas teorías que se han acercado a la idea, ya no de general, sino de universal, no, bueno, esas así ya, tache, pum, caput, ¿no? Así. Se ha vinculado mucho con todo este ejercicio de repensar pues, la colonialidad y todo esto, ¿no? Y bueno, lo que a veces nos sucede, ¿no? Que llevamos nuestras críticas demasiado lejos, ¿no? Entonces, me parece que cuesta trabajo mostrar las teorías porque hay en general un rechazo a las teorías. No se quiere saber de las teorías. Lo importante no es la teoría, es el dato. Estoy hablando quizá de manera muy sosa y en términos muy generales, pero creo que hay eso, ¿no? Teniendo ese contexto general, también hay que considerar que no es fácil enseñar las teorías, pues porque requieren una serie de premisas que luego no tenemos, ¿no? Y creo que muchas veces no hacemos el esfuerzo de enseñar la teoría, sino que criticamos a las teorías. El ejemplo más claro es el evolucionismo, porque un montón de premisas del evolucionismo se han cuestionado, y eso es cierto, ¿no? O sea, hay una bola de cosas que dijeron los evolucionistas que hoy en día son cuestionables. Pero nos quedamos como en eso y no destacamos todas las cosas valiosas que sí hicieron los evolucionistas, ¿no? Hoy en día tachamos al evolucionismo de ser colonialista y justamente de la idea de evolución, ¿no? Y como que a partir de eso decimos, ya no sirve, es una teoría que ya caput, ¿no? O sea, ya, ¿no? Y no vemos que los evolucionistas fueron los primeros que trataron de poner en perspectiva a toda la humanidad, que inventaron la antropología, ¿no? Hicieron todo el trabajo gracias a ellos estamos nosotros aquí, que cometieron una bola de errores, pero sí también cometieron una bola de aciertos, y que sus errores fueron enaltecidos. A ver, justo esta idea de con quiénes están dialogando, ¿no? Los evolucionistas prácticamente están dialogando con la Biblia, ¿no? Entonces, exaltan la idea de evolución para poder poner a pelear la teoría de las especies de Darwin con la Biblia, ¿no? Ok, hoy sabemos que el evolucionismo social o cultural, o como se le haya llamado, quizá no es la mejor respuesta que se pudo haber encontrado, pero hay que entender cómo fue la herramienta que tuvieron para poder hacer a un lado la Biblia, ¿no? O sea, es de todo ese tipo de cosas que hay que explicar, que hay que comprender. Hacemos lecturas demasiado presentistas, ¿no? Y entonces, justo, no enseñamos la teoría, sino criticamos las teorías. O sea, el evolucionismo no sirve por esto, el funcionalismo no sirve por esto, el estructuralismo no sirve por esto, y bueno, creo que ese es también
un error que cometemos que dificulta todavía más la enseñanza de las teorías. Entonces, creo que, y teniendo también en cuenta estas dos partes del contexto que he comentado, una vez logrando aclarar todo eso, en general en mis clases de estructuralismo presenciales y virtuales, funcionan bastante bien, porque justo es como el ejercicio de tratar de enseñar la teoría y luego nos peleamos con ella, pero primero hay que aprenderla, ¿no? Y primero hay que como brincar estos dos obstáculos, dos en términos generales que he señalado así, hay como que brincar estos dos obstáculos y una vez que logramos dar el salto, pues fluye bastante bien. Luego viene la parte de que es complicado, de que cuesta trabajo y que hay que ir explicando un montón de cosas en el camino, ¿no? Pero en general así lo vería, ¿no? Claro, muchas gracias. Sí, y yo he escuchado muchas veces la gente que dice en la escuela, ¿no? Colegas, alumnos, alumnas, que dicen, no, a mí la teoría es muy complicada, yo mejor hago campo, como si el campo fuera muy fácil también, pero que no lo es, ¿no? Pero sí hay esta idea general que la teoría es tan complicada y como que no, qué flojera. Y otra cosa que a mí me ha ocurrido es, sobre todo en clase de funcionalismo, es frecuentemente que me preguntan, bueno, ¿y esto para qué sirve? Con esta idea que tú acabas de mencionar de que ya es algo rebasado, está en el pasado y no lo necesitamos. Entonces, tratar de enfatizar que de todas las propuestas teóricas hay algo que todavía podemos usar en nuestras investigaciones y depende del tema del que estemos hablando, ¿no? Va a cambiar qué tipo de teoría o concepto nos va a servir. Claro, y también conocer las distintas teorías nos permite ir reconociendo cuál ha sido el desarrollo de la comprensión que tenemos hoy en día, ¿no? Que eso también es súper importante, ¿no? Justo, regresando a mi mismo ejemplo para ya no tardarme más, pues, ¿no? Si entendemos qué estaba haciendo el evolucionismo y con qué estaba dialogando o contra qué estaba dialogando en el camino, podemos entender con más claridad por qué plantea lo que plantea y qué podemos hacer con eso. Y vi del funcionalismo y vi del culturalismo, o sea, todas las teorías, ¿no? Y exacto, y esto que dices, y bueno, siempre hay ideas rescatables, siempre hay propuestas rescatables, que luego, pues si nada más las mandamos a volar de carpetazo, pues no, ni siquiera las conocemos. Y otra cosa importante es, todas las teorías son herramientas para pensar. Y eso también hay que destacarlo, ¿no? Todas las teorías son herramientas para pensar, para bien y para mal, ¿no? Lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, pero son herramientas para pensar, todas las teorías, ¿no? Y eso también es súper importante, ¿no? Sí, no recuerdo si era Clifford Geertz que parafraseando a Marvin Harris con bueno para comer, ¿no? O sea, él decía, bueno, hay cosas que son buenas para comer, pero hay un montón de cosas que son buenas para pensar. Y el ejercicio antropológico, por supuesto, no debería rehuir al desafío de repensar sus propios datos, su propia memoria, su propio sistema de transformaciones, tal vez nunca mejor dicho, ¿no? Claro, y además, si tienes clara la teoría de las necesidades del funcionalismo y por qué se genera y tal, pues tú ya sabrás si vuelves a preguntar cuál es la necesidad de tal institución social o no. Pero si no lo tienes claro, lo sigues preguntando. Sí, o sea, es como, ¿no? O sea, hay que entender que la teoría de las necesidades se crea en unas condiciones, y que hoy en día más bien la pregunta es si la pregunta por las necesidades es pertinente, ¿no? Pero si no entiendes, no, es lo mismo, si no lo sabes, pues no está a la mano la respuesta, ¿no? Así es. Creo que Karina tiene más comentarios por ahí del público. Sí, hay dos preguntas más. Una de Roaldín Fernández que dice, ¿el lenguaje cambia la interpretación de la música? Y la última es de Miguel Vázquez que dice, más allá de los temas clásicos del estructuralismo, ¿qué horizontes nuevos o no explorados ves para usar el método estructuralista? A ver, sobre la primera pregunta,
creo que es importante considerar que no estamos hablando de interpretación, ¿no? Aquí no estamos hablando de interpretación. Justamente lo que pretendía explicar con la creación del modelo de las artes plásticas que hace Lévi-Strauss es justamente salirse de las interpretaciones, ¿no? Porque precisamente las interpretaciones siempre tienen algún sesgo cultural, subjetivo, disciplinario, lo que ustedes quieran, ¿no? Y justo lo que trata de hacer Lévi-Strauss es salirse de las interpretaciones, ¿no? Lo que trata de comprender son estructuras, sistemas de transformaciones, sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en términos del estructuralismo, esa pregunta no sería procedente, porque justo no estamos hablando de la interpretación. Ahora, saliéndonos un poquito del estructuralismo, pues el lenguaje, no, o sea, no es nada más el lenguaje lo que cambia la interpretación, es aquello a lo que pertenece el lenguaje, que es la cultura, la época, el momento, lo que han dado en llamar capital cultural y tal. Entonces, bueno, ahí sí, en efecto, incluso el background, ¿no? El background, por ejemplo, musical que tengas, pues cambia tu interpretación de la música, ¿no? Pero sí aclarando que esa no es una pregunta, digamos, propiamente de cuestiones de estructura, sistema y sistema de transformaciones estructuralistas, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, dice, más allá de los temas clásicos del estructuralismo, ¿qué horizontes nuevos o no explorados ves para usar el método estructuralista? Cualquiera, ¿no? Cualquiera, en el sentido de, a ver, si queremos utilizar el método estructuralista, tenemos que entender la teoría estructuralista, ¿no? No hay posibilidad alguna de, ay, pues nada más voy a agarrar el método así, porque entonces pues sacamos de contexto todo y no necesariamente nos es de utilidad. Entonces, si queremos utilizar el método estructuralista, pues tenemos que entender la teoría estructuralista. Aquí hay que diferenciar con herramientas, ¿no? Podemos utilizar cualquier tipo de herramientas, pero un método estructural pues va junto con su teoría estructural. Y por supuesto la teoría estructuralista sigue vigente en la medida en que nuestra pregunta de investigación sea sobre estructuras. Cualquier cosa que nos preguntemos sobre estructuras, pues la teoría estructuralista nos puede ayudar. Y en todos lados hay estructuras, ¿no? Eso no es lo único que hay, pero en todos lados hay estructuras. Entonces, pues ahí donde queramos ver estructura, o sea, donde si nuestra pregunta de investigación tiene que ver con estructuras, pues sin duda el estructuralismo es la herramienta idónea, además, ¿no? Sí, y hay una pregunta más de Francisco Lizárraga. Dice, ¿cómo definirías al estructuralismo lingüístico o qué idea tienes del estructuralismo específicamente en lingüística? El estructuralismo lingüístico, bueno, se suele denominar desde Saussure el estructuralismo lingüístico, pero lo cierto es que Saussure no forma parte del estructuralismo lingüístico, es como el precursor, ¿no? Con esta idea que puede ser complicada sobre precursores, ¿no? Que alguien hablaba por ahí al respecto, ¿no? Pero bueno, digamos, un precursor de la teoría lingüística estructural es Saussure. Él propiamente no es estructuralista, de hecho Saussure no trabaja la noción de estructura, pero sí que pone sobre la mesa una de las ideas más importantes de todos los estructuralismos, que es la de sistema, ¿no? Esta idea de los elementos solo tienen valor de acuerdo a la posición, el lugar que ocupen dentro del sistema, eso que es fundamental en el estructuralismo, lo pone Saussure, ¿no? En ese sentido, me parece que la lingüística
Y de hecho, todas las disciplinas, después de que quedó tan clara esta noción, que yo de hecho lo denomino paradigma sistema, todas las disciplinas, desde que han tenido claro eso y lo han trabajado, de hecho, no ha desaparecido, ¿no? Desde una vez que se pone, no ha desaparecido. En ese sentido, la lingüística pues sigue trabajando con este paradigma sistema, lo mismo que muchas otras disciplinas. La lingüística estructural en específico diría lo mismo que el estructuralismo. Es una extraordinaria teoría para dar cuenta de aquello para lo que fue hecha, no para cualquier cosa, ¿no? O sea, insisto mucho en eso, no hay panteorías, ¿no? Entonces, el estructuralismo es una teoría muy bien hecha para aquello para lo cual fue hecha, ¿no? Y en el caso de la lingüística estructural, pues es una teoría muy bien hecha para dar cuenta de aquello para lo que fue hecha. Listo, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, Adriana, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado esta tarde-noche. Cuando organizamos este ciclo de conferencias, pues pensamos en profesores y profesoras que han dedicado muchos años a enseñar y a trabajar e investigar con estos marcos teóricos. Y definitivamente, bueno, agradecemos que nos hayas acompañado para hablar de estructuralismo hoy. Y además, bueno, hoy celebramos el primer aniversario de la ENA-ACDC, así que qué mejor manera que hacerlo con el estructuralismo. Y con el arte. Con el arte, ¿alguien nos quiere meditar? Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, no seas flojo, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Qué horror, qué horror! Qué gusto que me haya tocado estar en el mero cumpleaños y que el arte sirva para festejar el cumpleaños. Justo. Pues que ojalá pronto, cuando se pueda, ¿no? Tengo por ahí unos videos que acabo de encontrar, Adriana, porque hace como 4 años o 3 años presentamos tu libro, que es Los caminos de la estética. Ay, no es cierto, este no era el del cuerpo, era el tuyo. Bueno, ese también. Pero, ay, me equivoqué. Presentamos tu libro sobre el cuerpo, Revelación del cuerpo. Sí, mejor tú enséñanoslo. Ese mero, Revelación del cuerpo, la elocuencia del gesto. Lo presentamos en la ENA el 15 de septiembre del 2017 o 18, no recuerdo. Ok. Pero era 15 de septiembre y me acuerdo que mi hermano Alberto Páez nos hizo unas grandes tarimas para zapatear. Sí. Y presentamos tu libro y tú hiciste una presentación de flamenco con unos bailadores increíbles contigo y un gran guitarrista. Sí. ¿No? Y luego salimos cargando las tarimas para ponerlas en el lagartijero, porque había fandango con los muchachos de etnología, que estaban tocando las vihuelas, y Jesús Jauregui, Millán, tú, Lina Odena, con una botella de mezcal bautizaron y bendijeron las tarimas. Sí. Acabo de encontrar los videos. Todo esto para decir que más allá de broncas, diferencias, complicaciones naturales en la escuela de antropología, también hay esto que nos fraterniza, que nos hace ser muy cercanos, querernos muchísimo, aprender unos de otros. Y sí creo que fue maravilloso que nos acompañaras. Así que, pues muchísimas gracias, felicidades a todos nosotros y nosotras.
Y bueno, pues nos vemos el martes con Saúl Millán. Ojalá que ahora sí haya buen internet. Y bueno, yo quiero agradecer públicamente a Blanca, a Karina, a Jimena y a Beth por todo el esfuerzo de un año y que siga habiendo muchas cosas para todos y para todas. Blanca, si nos quieres decir rápidamente cómo está la semana. Bueno, antes de la semana, gracias de verdad a todos y todas que nos acompañan. Como todo proyecto que tiene que ver con comunicación, divulgación, pues no puede existir si no hay quien esté con nosotros y como un público y como acompañantes y colaboradores. Y bueno, esto que nació como una idea de 5 personas, pues de pronto se empezó a hacer más grande con profesores, investigadores y alumnos y estudiantes de la escuela. Entonces, bueno, gracias a todos los que también desde sus casas pues nos han acompañado. Ha habido gente que nos dice, desde que los descubrí, ya no los solté y entonces ven cada transmisión que programamos. Esperamos tener más cosas. De verdad, todo el tiempo estamos pensando qué cosas nuevas se nos pueden ocurrir o cómo darle un giro distinto a alguna conferencia, alguna presentación de libro. Y bueno, aquí seguimos. Y respecto al ciclo de conferencias, pues bueno, todavía apenas vamos empezando. La conferencia del doctor Saúl Millán fue reprogramada y quedó para el 27, que es el próximo martes a las 7 de la noche. Y el jueves de la próxima semana tenemos a la doctora Manuela Sepúlveda con Evolucionistas. Eso para terminar el mes de abril. Y luego tendremos en mayo 4 conferencias con la doctora Consuelo Sánchez sobre marxismo y en antropología, al doctor Alejandro Fukigaki con el giro ontológico o bifurcaciones relacionales y reflexividades políticas en la antropología, al doctor Mauricio Sánchez, una mirada ortodoxa a lo heterodoxo, nos va a hablar de Mary Douglas aplicado específicamente al caso del COVID-19, y finalmente el 20 de mayo terminamos con el maestro Pedro Bando, que nos va a hablar del símbolo a la significación. Tratamos de cubrir lo más que pudimos respecto a la teoría antropológica. Es imposible hacerlo en 8 sesiones, pero bueno, esperamos que disfruten, se diviertan y aprendamos todos algo más o algo nuevo en cada sesión. Y yo creo que sí. Hasta ahorita apenas vamos con 2 conferencias y creo que ha sido muy bueno el resultado. Entonces nos vemos el próximo martes. No está en el cartel, pero bueno, ya lo hemos mencionado y está ya programado el evento en la página de Facebook. También los invitamos a que visiten el canal de YouTube, donde no transmitimos en vivo, pero se están subiendo todas las conferencias y eventos ya grabados posteriormente, para que sea más fácil compartirlos. Creo que no todo el mundo tiene Facebook, entonces desde YouTube es más fácil difundir la información. Entonces no dejen de darse la vuelta por ahí y nos vemos el martes. Déjame compartir. Muchísimas gracias, Adriana, nuevamente. Gracias. Gracias, Karina, por acompañarnos hoy. Gracias, Carlos, por las mañanitas. Y nos vemos el martes. Muchísimas felicidades. Gracias.